Este índice, la UFB, Unidad de Fomento de Vivienda, permite que las personas mantengan el poder adquisitivo de su dinero, de sus recursos, ¿no? Entonces, las personas pueden mantener el valor real de su dinero, de sus recursos, a lo largo del tiempo, como tú bien lo dijiste, estimado Jorge Luis. O sea, ¿está indexado a la inflación más o menos? Sí, a la variación de los precios. El Banco Central de Bolivia anunció mediante un comunicado nuevas políticas para facilitar el ahorro en UFBs, Unidad de Fomento a la Vivienda, esto con el objetivo de que la población proteja el valor de su dinero frente a la inflación. La UFB es una unidad que ajusta el ahorro según la variación de precios, preservando el poder adquisitivo. El ministro de Economía informó que los ahorros en unidades de fomento a la vivienda ofrecen una protección directa contra la inflación, beneficiando especialmente a sectores como rentistas. Hizo un llamado a los bancos comerciales para que ofrezcan productos financieros anclados en las UFBs y así brindar a los ciudadanos una alternativa confiable frente al alza de precios. El incremento de precios se traslada a la inflación y las UFBs también van variando en ese mismo ritmo. Por ejemplo, a los rentistas se les ha dado un incremento que ha sido al orden de las UFBs, del 4,19%. Explicó que, por ejemplo, este año los incrementos para los jubilados y rentistas han estado indexados a las UFBs, que registraron un ajuste del 4,19%. Estos productos financieros no solo protegen contra la pérdida del poder adquisitivo, sino que también generan intereses adicionales, lo que los convierte en una opción segura y rentable para la población. 21:09. Tenemos una entrevista muy interesante. Justamente la nota estaba tratando de explicarles un poco que seguramente a ustedes en casa todavía les cuesta trabajo asimilar. Resulta que todos ustedes están buscando formas en las que su dinero no pierda valor, ¿no? Ustedes están sintiendo que es mejor empezar a alocar los bolivianos en activos que permitan mantener el valor de sus cosas, electrodomésticos, vehículos, terrenos, etcétera. Eso es lo que se dice en todo lado, ¿no? Ahora resulta que el Banco Central está tratando de fomentar una unidad para que sea igual un método de guardar, conservar el valor y de hecho mejorar, porque esta es una unidad que más bien aumenta su valor en el tiempo. Y nos va a explicar mejores detalles para que usted lo entienda y lo considere para ahorrar en UFBs. Nos encontramos con la presencia de Alfredo Calderón, él es subgerente de operaciones de mercado abierto del Banco Central. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge Luis. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Soraya. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Yo, para explicarles aquí las medidas que está adoptando el Banco Central de Bolivia. Bien, a ver, ¿por qué no nos explicas primero, en lo más facilito posible, qué es la UFB? Sí, la UFB es un índice, es una unidad de cuenta que lo calcula diariamente el Banco Central de Bolivia en función a la variación de los precios, ¿ya? Es decir, que este índice, la UFB, Unidad de Fomento de Vivienda, permite que las personas mantengan el poder adquisitivo de su dinero, de sus recursos, ¿no? Entonces, las personas pueden mantener el valor real de su dinero, de sus recursos, a lo largo del tiempo, como tú bien lo dijiste, estimado Jorge Luis. O sea, ¿está indexado a la inflación más o menos? Sí, a la variación de los precios. Por eso, casi por... Claro, a ver, para entenderlo con Chubis, si yo tengo, no sé, 2.000 bolivianos, yo los convierto, ¿se compran los UFBs o cómo es la cosa? Sí. Así con un ejemplo claro, a ver, ¿qué pasa con esos 2.000 bolivianos? En realidad, el método de que una persona natural pueda ahorrar en UFBs es que cualquier persona natural pueda personarse a una entidad financiera, ¿no? Entonces va a depositar en esta unidad de cuenta, en UFB. Por ejemplo, una persona puede ahorrar 1.000 UFBs, ¿no? Pero va a tener que depositar en bolivianos al índice del día, ¿no? Me explico un poco mejor. Sí, por favor. Una persona va a decir, se va a personar a una entidad financiera y va a decir, yo quiero ahorrar 1.000 UFBs, ¿ya? En un producto que ofrezca el banco. Entonces el banco le va a decir, muy bien, ¿quieres depositar 1.000 UFBs? El índice de día, por ejemplo, hoy es 2.70,
Entonces, los 1000 UFBs lo tiene que multiplicar por el índice del día. 1000 por 2.70, la persona tuviera que depositar 2.700 bolivianos, ¿no? Yeah. Entonces, transcurrido un tiempo, el periodo que la persona desee, va a retirar sus 1000 UFBs y lo va a retirar a la cotización del día del OFB. Ya no va a estar en 270. O sea, es como una acción, entonces. Sí, es que es una apuesta que hace la persona para... Pero no cae esta. No cae. Bueno, A menos de que haya una deflación. Exactamente, ¿no? Entonces, como lo decía, es un índice que varía en función a los precios. Al vencimiento, una persona quiere retirar sus 1000 UFBs que ha depositado, ¿no? En un inicio, y lo va a hacer con el índice del día. Por ejemplo, ha depositado con un índice del 2,70. Y finalizado un periodo, ese índice puede valer 2,80. Entonces, ya no va a recibir los 2.700 que ha depositado inicialmente, sino va a recibir 2.800, ¿no? Su dinero, justamente como lo decía en un inicio, ha mantenido el poder adquisitivo. Claro, Sin duda. no ha bajado. ¿Y hasta cuánto se puede subir? O sea, ¿hasta cuánto se puede ganar en realidad? Eso va a depender mucho de la variación de los precios, ¿no? En función al contexto económico que se tenga. ¿Ha habido un récord, una cifra récord en la que la gente ha estado muy contenta y ha dicho, ¡yay! He ganado harto. En realidad, en estas últimas gestiones, el índice se ha mantenido relativamente estable, entonces... Eso justamente quería preguntar. Estos 270, digamos, ¿cuánto valía una UFB hace 5 años? Una UFB estaba en torno igual, a los 2 puntos y algo. No ha sufrido varias. No ha sido muy grande. No ha sido volátil. Sí. Pero adicionalmente hay que considerar que una persona, si bien está invirtiendo en UFB, la entidad financiera también le va a ofrecer una tasa de rendimiento. Entonces, claro, el cliente o la persona... siempre va a recibir más. Va a recibir ingresos porque se está manteniendo su poder, ¿no? Su poder adquisitivo. Y adicionalmente también va a recibir ingresos por el interés que le ofrezca el banco comercial. Entonces, ingresos por dos lados. Esto se hace más apetecible porque el boliviano está perdiendo valor. En realidad es otro mecanismo de ahorro. O sea, aquí la iniciativa que tiene el Banco Central es ofrecer otro mecanismo de ahorro para las personas. Las personas actualmente, y en su mayoría, ahorran en bolivianos, ¿no? En nuestro sistema financiero casi el 90% los ahorros son en bolivianos. Entonces, la iniciativa que tiene el gobierno es que las personas tengan otro mecanismo de ahorro, la UFB. Entonces van a tener dos alternativas de ahorro las personas, bolivianos y UFBs, dependiendo de sus preferencias. ¿Los intereses más o menos en cuánto, de cuánto a cuánto van en los bancos? Yo sé que difiere uno de otro, pero ¿en qué rango se manejan? Pero creo que no en todos los bancos se puede hacer estas operaciones, ¿o sí? Nosotros hemos hecho seguimiento a los bancos comerciales y bueno, nos hemos reunido con los bancos comerciales y algunos ya están iniciando depósitos en UFBs. Interesante. Se puede revisar las redes sociales, hay promociones de algunas entidades financieras que ya están iniciando los depósitos en UFB. Las tasas están en torno... O sea, ¿les parece apetecible también para su negocio? Sí, les parece interesante. Y las tasas están en torno al 1%, entonces... son más bajas que si ahorramos en bolivianos. Sí. Bueno, eso dependerá de la entidad. Claro, de la entidad que un DPF, digamos. Porque un DPF actual está en 6, 7, creo, ¿no? En las mejores cotizaciones. Sí, en las mejores. Sí, en las más o menos 4, por ahí van. Depende mucho de las políticas del banco comercial y depende de mucho de cuáles sean sus lineamientos, ¿no? ¿Y esto se compra? ¿Es algo físico? ¿Qué le dan? ¿Cómo es la transacción? En realidad, como lo decía, una persona se va a aproximar a un banco comercial y va a decir, yo quiero ahorrar en UFBs, pero en realidad va a depositar bolivianos. Claro. ¿No? Entonces, depende mucho del producto financiero que le ofrezca el banco comercial. Si es un depósito a plazo fijo, entonces la persona depositará y terminado este plazo va a recoger sus recursos en bolivianos, como lo dije, con el índice del día y más la tasa de rendimiento, ¿no? Correcto. Entonces depende mucho de los instrumentos financieros que ofrezcan los bancos comerciales. Bastante interesante, sí, realmente. Bueno, yo creo que va a haber gente que se va a animar. Alfredo, muchas gracias. Estimado Jorge Luis, gracias, Soraya, Alfredo. muchas gracias. Muchas gracias por brindarme este espacio a nombre del Banco Central. Quiero invitar a toda la población que se informe más de la UFB. Es un mecanismo de ahorro bastante atractivo, entonces
En las próximas semanas se van a hacer actividades informativas a diversos sectores de la población para informar justamente lo que es la UFB y sus beneficios. Última preguntita. Digamos, cambia el gobierno, etcétera. Viene alguien que devalúa la moneda. ¿Le pasa algo a la UFB ahí? La UFB se va a mover en función a la variación de los precios, ¿no? No se va a mover al valor del boliviano. Claro, se mueve en función a la variación de los precios, pero como te decía, adicionalmente siempre cuando uno deposita en un instrumento financiero va a tener una tasa de rendimiento, ¿no? Claro. Entonces gana por dos lados.